Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En la cancha somos uno solo. Por eso nos bancan fuerte. La Copa América 2024 es presentada por... Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional.
Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Vamos a tener que poner un poquitito de aceite a la silla, me parece. Sí, porque se siente el aire, Brian, cuando nos estamos acomodando, ¿no? Y si no, acomodarnos así y empezar, ¿viste? Buen día a todos, ¿cómo están ustedes? Estamos en vivo aquí en Río Gallegos. Somos La Otra Gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día 100.9. La primera mañana en San Julián, ahí estamos en Radio Líder 101.5. Gracias a Tito Parada que nos pone al aire en su medio de comunicación. En vivo en la Cuenca Minera, a través de FM Tiempo 95.5. Abrazo a Marcelo Elorriaga, que hace lo propio. Y en vivo en Perito Moreno también, gracias a Fede González. Estamos en FM Activa 94.1 y también en vivo en el canal 5 del videocable de esa localidad. Allí nos pone el aire la Fundación Evolución, que es quien administra esa cooperativa. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, Claudito, ¿cómo va? Muy Buen día. bien. Gente, bienvenidos. Arrancando este día. Así estamos, costó, ¿Te costó? ¿Cómo te está costando este invierno, Me está Recién costando, empieza, en este momento lo que me está costando es la computadora. También. Eso es lo que me está costando. No sé qué le pasa hoy, está remolona. Ay, sí, está complicadita, pero sí. bueno, pongámosle onda hoy. La verdad que no sabía qué ponerme y me puse... Feliz. Siempre. Intentamos. No, mira, hice la mague. ¿Sí? Una musculosa, casi vengo musculosa. Está espectacular la temperatura. Sí. No se puede creer. Muy lindo, yo también. Sí, linda temperatura. De Entre remerita los está. 15 bajo cero que teníamos hasta ahora el Ay, jueves, viernes, Sí, y estos sí. casi 2 grados de temperatura que tenemos ahora es como estar en el Caribe, más o menos. No, ¿Eh? impresionante cómo ha mejorado. Pero, bueno, esto no va a durar demasiados. Nos había dicho la gente del Servicio Meteorológico que hoy íbamos a tener una temperatura bastante agradable para lo que venía siendo las bajas temperaturas. Pero bueno, así que a disfrutarlo, en este día martes. ¿Cómo está, comandante? Brian Álvarez allí en los controles. ¿Qué cuenta? Buen ¿Todo día, bien? ¿cómo andan? Oh, Una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Es cierto, es cierto. no, de hermosa mañana, ¿verdad? Nos está escuchando Adorni, parece, ¿no? Me encanta la voz. Bien, y aquí con nosotros poniéndonos al aire en el streaming, Julián Quiroz. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Tengo más sueño que el sereno de Terrabusi, viejo. Así está Julino. ¿En serio? ¿Cómo es? A ver si lo puedo entender. Tengo más sueño que el sereno de Terrabusi, viejo. Tengo más sueño que el sereno de Terrabuzzi, dice Diego. ¿Por qué el sereno de Terrabuzzi? Es buenísimo. Qué bueno, no lo había escuchado, es nuevo eso. Muy bien, muy bien. Bien, decía 1,2 grados la temperatura aquí en Río Gallegos, el último registro de las 8 de la mañana. La térmica 3,2 grados bajo cero, pero la temperatura real es positiva. Sí. Humedad 76%, presión 9,99 decimal 4 hectopascal, viento del noroeste a 16 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Bien. Espera que la máxima hoy, bueno, contemplaba que llegue a los 0 grados, pero ya la hemos superado. Ujú. La máxima de este martes 25 de junio y atenti con esto. A ver. Mañana, tarde y noche en Río Gallegos Sí. hay pronóstico de nevadas. Nada de probabilidades, ni Ni de agua, ni nieve, ni no. chubasquito, una... Nevadas para la mañana, nevadas para la tarde y nevadas para la noche. Bueno. No es nada fácil. No, Tal no, cual. no. Y Este con esta temperatura no es nada fácil que zafemos Este tampoco. pronóstico fue actualizado a las Claro. 6 de la mañana.
Así que, bueno, no hace tanto. No, un ratito nada más. Prepárense entonces, si la temperatura, y cuando hablamos de esto, estábamos dándonos un pie en realidad para comentarles, ¿no? Siempre, cada vez que nieva la temperatura ahí está en 0, 1 grado, y estamos ahí. Estamos ahí para que esto ocurra. El cielo se presenta cubierto, así que en cualquier momento. Ah, ya se fue el comandante. Se lo tapó la nieve, no. Sí, no, desapareció. volvió. Así que en cualquier momento puede que tengamos precipitación nibia aquí en Río Gallegos o en las zonas O en las aledañas a la capital. Bueno, bien. ¿Tenés algo de alerta o pasamos a la localidad de Puerto San Julián? Ah, tenés algo ahí, Hay una alerta para hoy, sí, para hoy martes 25. Sí. Es para toda la zona costera, en principio, del departamento deseado. Unos 10, 15 kilómetros, toda la franja costera. Sí. Esto es por viento. ¿Para que entro ahí? A ver, así encuentro detalles. Para hoy, 25 de junio, en realidad para la noche de hoy por viento, se espera que el área sea afectada por vientos del oeste con velocidades entre 45 y 60 kilómetros Sí. y las ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros en la hora. Claro. Vientito entonces para toda esa zona costera, Caleta Olivia, Puerto Deseado. Más que nada, que ha deseado un poquito de viento no le va a venir mal después de las precipitaciones del fin de semana. Y hay otro alerta amarillo por nevadas, esto es para la zona de El Chaltén y Calafate, para toda la región de los Tres Lagos, y Sí. Tres Lagos también, y también para la cuenca minera por nevadas. En este caso es para la mañana y para la tarde de hoy martes. Atención. Indica que el área será afectada por nevadas fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, pudiendo Ok. ser superados en forma puntual. En las zonas más bajas, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia y nieve. Atenti principalmente a la gente que tiene contemplado salir a la ruta o que va rumbo a esos lugares o que está saliendo del Calafate, del Chaltén, de 28 de Río Turbio, que puede sorprenderlos en la ruta, que eso es lo complicado, ¿no? Claro, exactamente. Bien, ahí estamos con el alerta. Me voy a la localidad de Puerto San Julián, los saludamos, les damos los buenos días. Ya estaba actualizado la temperatura, el registro térmico, 4 décimas de grados sobre cero, la actual, con una térmica negativa de 2 grados con 1 décima. La humedad allí en San Julián, 82%. Cielo a esta hora nublado, viento del oeste, nada, 7 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad. Para hoy se espera una máxima de tan solo 3 grados en Sanju y el pronóstico indica para esta jornada, por la mañana cielo nublado, por la tarde y la noche en ambas franjas horarias pronóstico de lluvias y nevadas. Bien. Atención, Puerto San Julián. Perito Moreno, a esta hora la temperatura 0 grados centígrados, La sensación térmica 5 grados bajo cero, viento del noroeste a 18 kilómetros en la hora, humedad 81%. Se esperan precipitaciones que puede llegar a ser agua-nieve, algunos chubascos en realidad, después del mediodía. Sí. Después del mediodía, durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado. Y la temperatura hoy puede llegar a los 4 grados centígrados a las 3 o 4 de la tarde. Insisto con esto, se esperan chubascos que pueden ser de lluvia o agua-nieve en alguna zona, claro, de la comarca del Lago Buenos Aires. Bien. Y para cerrar este recorrido que hacemos, nos vamos a la cuenca minera. Ya dijimos. Ya algo adelantaste. Que hay alerta por nevadas para hoy, 4 grados bajo cero la temperatura real, el viento del norte a 10 kilómetros en la hora, la sensación térmica 8 grados bajo cero. Va a nevar durante la mañana si es que ya no está nevando, según mi fuente, que en este caso es weather.com, hasta horas del mediodía.
Cielo nublado durante toda la jornada y para la tarde también se esperan chubascos de nieve. Y la temperatura máxima apenas si va a llegar al grado centígrado bajo cero. Eso en la cuenca minera Río Turbio y 28 de noviembre, donde según Weather.com está nevando en este momento. No me diga. Y ha acumulado algo más de 1,5 centímetros. Ah, bueno, esperamos algún reporte de allí de la cuenca que nos confirme esto que nos dice esta página, que estaría nevando allí en 28 Río Turbio 28 de noviembre. Bien, me estoy grabando un audio acá, no sé de cuándo. Me parece que esta computadora tiene un virus, me parece que eso es lo que la está poniendo lenta. Estaba grabando un audio, no sé a quién, si alguno recibe un audio mío. Bueno, no fue la idea. No era la idea. Son detallitos. Claro. Bien, agradecemos a nuestros auspiciantes, aquellos que nos acompañan todos los días y hacen posible que estemos al aire aquí de lunes a viernes. Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán en el centro del Calafate, sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipados para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Recordá que el hostel Titán permanece cerrado por la temporada turística baja, pero está atento a delegaciones, a contingentes, a grupos grandes para ofrecerles sus servicios, ¿no? En ese caso, para consultar, ya tenés que llamar al 2966-746219. También nos acompaña todos los días Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Este invierno 2024 te queremos ver sonreír. El Telebingo santacruceño te prepara un especial imperdible. 4 rondas que salen o salen con mucho dinero en efectivo. Y un Renault Sandero 0 kilómetro, como el que estás necesitando. Valor del cartón 6.000 pesos. El lunes 8 de julio, corre a la agencia a comprar tu cartoncito. Sorteo especial del Telebingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Anoche sorteó el Telebingo santacruceño con estos resultados. Primera ronda, la línea fue para el cartón 6.706, vendido en 28 de noviembre. El bingo de la primera ronda, o sea, 300.000 pesos para Río Turbio. Mira, se quedó en la cuenca. La primera ronda para el cartón, 7.244. La segunda ronda, la línea de 200.000 pesos se fue para Pico Truncado, cartón 1.843. Y el bingo se quedó aquí en Río Gallegos, 5.818, 400.000 pesos para ese cartón. La tercera ronda, mira, recompartida. Es así que van a percibir 5 cartones, la suma de 50.000 pesos. 5 cartones, 1.020, 1.382, 1.641, 5.459 y 8.400. Y el bingo de la tercera ronda se fue para 28 de noviembre. Cartón 6.671, 500.000 pesos para esa localidad, ¿no? En tanto que la cuarta y última ronda, línea 300.000 pesos para el cartón 6.677. Ese es el número que le gusta a Angelito, ¿viste? 77. Se fue para 28 de noviembre, mira, de parabienes, 28 de noviembre, en el sorteo de noche. En tanto que el bingo, 1,5 millones, se fue para el Calafate, cartón 6.601. Y acá me preguntaban qué pasó con el pozo acumulado. Quedó vacante. Es así que de cara al próximo sorteo habrá en juego el casillero número 40, 10.450.000 pesos.
Pasá por tu agencia o entra a la fanpage de Lotería de Santa Cruz y fíjate, ahí está el extracto ya cargado, el extracto oficial. Recordá que hay 15 no ganadores, 10.000 pesos distribuidos en toda la provincia de Santa Cruz y ese dato te lo dejo para que lo investigues vos. También hubo sorteo de Rebingo anoche. Oh, no me hables. No me hables. Monumental pozo acumulado, sigue vacante, no salió el acumulado anoche, 14.610.000 pesos para el próximo sorteo, el día lunes 1 de julio. La línea de ese Rebingo, 200.000 pesos, se quedó aquí en Río Gallegos, cartón 2.153. Y el bingo se fue para Puerto San Julián, 5.087 el número de cartón. ¿Por qué me decías que no te hable? Porque un amigo dice sin miedo al éxito. Él no le tiene miedo a nada. Bueno, y el cartón que sacó el premio de línea de 200.000 pesos, el cartón de Río Gallegos, fue el 2.153. Exactamente, 200.000 pesos el Rebingo. Exacto, y bueno, mi amigo tenía el 2.154. No me digas. Uy, no lo puedo creer. Sí, créelo. Bueno, y mandó, imagínate, el cartón con la flechita y su número de cartón abajo, 2.154, y bueno, y bastante molesto. Y claro, porque el que entró después a la agencia fue el afortunado. Claro. O sea, estaba en ese mismo, no quiero hacer Estaba estaba en ese mismo fajito. Claro, eligió tenía que haber elegido el de al lado. Claro, era el de al lado. Sin miedo al éxito. Bueno, Gusti, te mando un beso. Ya va a llegar la suerte. Sí. ¿Por qué Igual una lástima. Así estaba, así. No. Bien, Tremendo. 8 de la mañana, 22 minutos, ya entrando o volviendo a la información, ayer lo dispuso el Consejo Provincial de Educación, que hoy tendría que haber clases normales en la provincia de Santa Cruz. En realidad hay clases normales en Santa Cruz. Pero bueno, aquellas instituciones, aquellos colegios, establecimientos educativos que no están en condiciones de dictar clases, no lo harán. Eso fue lo que se dispuso a grandes rasgos ayer, eso fue lo que se comunicó. Sí, así es. Así que quedaba a determinación, de acuerdo a las condiciones edilicias, entendemos, de cada uno de los colegios, escuelas y establecimientos educativos, el dictado o no de clases. Algunos inmediatamente y previo también a esta decisión del Consejo Provincial de Educación, que se oficializó unos minutos antes de las 8 de la noche, ya habían avisado que continuaban con problemas la mayoría de agua, claro. Porque están congeladas las cañerías y demás, o han tenido alguna rotura o pérdida. Ya habían avisado que no iban a dictar clases. Otros lo hicieron posterior a este comunicado de la cartera educativa provincial. Tal cual, como consecuencia de las temperaturas extremas, de frío extremo que tuvimos, varios establecimientos educativos seguramente no van a poder dictar clases o no están pudiendo dictar clases de manera normal. Claro. Es más, las poquitas que yo conozco, las subvencionadas, ¿viste? Fátima, Salesiano, María Auxiliadora, no daban clases. No están con dictado de clases. Habían comunicado que no iban a dar clases. Exactamente. Y esto les contamos a ustedes, seguramente ustedes que nos escuchan o nos ven desde otros puntos de Santa Cruz y bueno, tal vez tienen una situación similar a Río Gallegos. Es muy impresionante ver la merma de vehículos y el movimiento, ¿no? Cuando nos venimos a la radio unos minutos antes de las 8, bueno, es absolutamente menor el caudal vehicular y los lugares para estacionar que tenemos cerca. Nosotros, por ejemplo, que en Nuevo Día el edificio está ubicado en pleno centro de Río Gallegos, rodeado justamente de establecimientos educativos. Sin ir más lejos, tenemos enfrente al Colegio Salesiano, acá a la vuelta tenemos el IPEI, y así les podemos mostrar en un radio de 2 o 3 cuadras, fácil 4 o 5 colegios más.
A propósito de esta situación, condiciones edilicias de establecimientos educativos, acá me voy a detener en una nota del diario nuevodía.com.ar, que es una de las que se está destacando a esta hora de la mañana. Padres le envían carta al gobernador por colegios sin clases hace 24 días Sí. que están sin gas. Ujú. Estamos hablando del industrial número 5 de Río Turbio. Le piden que finalicen las reparaciones en ese colegio y que haya fecha de reinicio de actividades. Indicaron que cuanto antes debe haber clases nuevamente. Fue ayer que padres de estudiantes del industrial número 5 de Río Turbio manifestaron su reclamo por las reparaciones del edificio. Señalan que aún no hay fecha para la finalización de tareas de reparación y mantenimiento del sistema de provisión de gas, lo que derivó en que hace 24 días no tengan un normal dictado de clases. Claro, una vergüenza. Son situaciones que se repiten en varias localidades de la provincia de Santa Cruz. Ujú. La directora regional de la zona sudoeste del Consejo Provincial de Educación, el representante del IDUB en la cuenca carbonífera y el subgerente de Distrigas nos informaron que las suspensiones de las actividades debían realizarse para que los profesionales habilitados concreten los trabajos de reparaciones, mantenimiento y adecuaciones edilicias, como así también realizar las inspecciones. De esta manera poder reanudar las actividades garantizándonos la seguridad de toda la comunidad educativa en cada jornada escolar, señalaron en ese comunicado. Desde la dirección de la Escuela Industrial número 5 solo se nos informa mediante comunicados en los grupos de WhatsApp de cada curso, en las redes sociales, Facebook e Instagram, la suspensión de las actividades. Esto lo agregaron en otro tramo, indicando que no hay información sobre el avance de las reparaciones. Bien, nos quedamos allí en la zona de la cuenca porque tenemos más información y recién decíamos, confírmenos a ver si está nevando, si está cayendo esta nievecita, como decía, no era el servicio meteorológico, Era ¿no? weather.com. Era Weather. Bueno, nos escribe Tefi Perancho, te mandamos un beso y nos dice, en Turbio está nevando, Mira vos. pero muy de a poquito, muy finito. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y por contarnos. Y también gracias, Lu, mandamos un beso a nuestra amiga Luciana Gallardo, que nos cuenta que el Escuadrón 43 Río Turbio de Gendarmería Nacional informa a los usuarios del Paso Internacional Dorotea, ¿te acordás que estaba cerrado? Sí. Que Por en temas de gas razón, también, ¿no? exactamente, para cuidar, porque se están quedando sin gas, en razón de repatriar a los ciudadanos argentinos y chilenos que están varados a ambos lados, ¿no? Se va a abrir este paso hoy 25 de junio, hoy martes 25, desde el mediodía y hasta las 4 de la tarde, ¿sí? De 12 a 16. Se abre el paso Bien, para que los comprimir, quedaron claro. varados puedan pasar a un lado o al otro. Y una vez que se cumplan esas 4 horas, ¿sí? A las 16, cierra nuevamente hasta el próximo aviso, ¿sí? La noticia destacada a esta hora en el diario nuevodía.com.ar refiere a que se encontraron 3 personas fallecidas por presunta intoxicación con monóxido de carbono. Exactamente. Esto sucedió en la zona rural, en el puesto El Toro, perteneciente a la estancia Los Manantiales. Sabes que esta información llegó oficialmente casi a la 1 de la mañana de hoy. Bien. Se observó que los cuerpos presentaban signos similares en las vías respiratorias. Las paredes de la vivienda presentaban una significativa acumulación de Sí. hollín. Lamentablemente. En el desarrollo se hace referencia, se dan más detalles. Yo les leí el título y la bajada, pero bueno, básicamente es el cuerpo de la noticia.
carretera que ocurrió en el puesto El Toro. No sé puntualmente, geográficamente, en qué zona de la provincia está ubicada esta estancia de Los Manantiales. Ayer a las 6 de la tarde aproximadamente fue cuando se encontraron a estas personas sin vida. Los cuerpos fueron descubiertos por 2 hombres empleados de la estancia, quienes informaron inmediatamente a las autoridades locales. Según el informe oficial de la División Unidad Operativa Tres Cerros, pues está en el centro de la provincia de Santa Cruz, el comisario Enzo Daniel Mamaní, junto con su equipo, se desplazó al lugar en compañía de los testigos. Al llegar observaron desde una ventana que las 3 personas yacían aparentemente sin vida dentro de la vivienda. El juzgado penal de Puerto San Julián, bajo la dirección del juez doctor Ludovico Pío Pala y el agente fiscal doctor Alejandro Victoria, fue notificado del hallazgo. La escena fue asegurada y se implantó una consigna policial a cargo de los efectivos presentes hasta la llegada del personal de la División Gabinete Criminalístico y Bomberos de Puerto San Julián. Las víctimas fueron identificadas, son de 21, 25 y 19 años, los pibes. Sí, jovencitos, muy Todos jóvenes. son residentes de Puerto San Julián. Sí. Según el testimonio de un empleado de la estancia, al ingresar a la vivienda se percibió un fuerte olor a gas, lo que sugiere una posible intoxicación por monóxido de carbono debido al sistema de calefacción por cilindros de gas. Anoche, pasadas las 21:30, una comisión policial encabezada por el subcomisario Jorge Alberto Ñíguez, junto con el médico, el doctor Ezequiel Lobato, arribó al lugar. Sí. El médico constató la muerte de los 3 individuos, emitiendo los certificados correspondientes. Estamos leyendo de parte de la policía. Se observó que los cuerpos presentaban signos similares en las vías respiratorias, con restos de acumulación orgánica de color oscuro y un fuerte olor a monóxido de carbono. Las paredes de la vivienda presentaban una significativa acumulación de hollín, indica este parte. Ante este trágico hallazgo, una comitiva de San Julián, como ya lo dijimos, encabezada por el director general regional Centro, comisario mayor Cristian Poboli, se desplazará hoy por la mañana al lugar. Acompañarán miembros de la División Gabinete Criminalístico y personal de bomberos a cargo del comisario inspector Cristian Piro. Ese es el parte que recibíamos a primera hora madrugada de este martes, dando cuenta de esta trágica situación ocurrida en estancia Los Manantiales, zona Tres Cerros, puesto El Toro. 3 personas, 3 jovencitos, muy jóvenes, oriundos de Puerto San Julián, perdieron la vida por intoxicación con monóxido de carbono. Tremendo esta fatalidad con la que amanecimos realmente. Esta mañana enviamos nuestras condolencias a todos los familiares y amigos de estos 3 jóvenes, 3 chicos prácticamente, ¿no? Muy jovencitos que fueron encontrados sin vida. Lo lamentamos profundamente. Bien, las 8 de la mañana, 33 minutos, ya estamos en horario de no solamente de contarles y adelantarles con quiénes vamos a estar hablando telefónicamente en unos minutos nada más, sino también de llamarlos, ¿no? Uno de ellos es el comisionado de fomento de la localidad o de la comunidad de Lago Posadas. Vamos a hablar con él porque queremos saber cómo están viviendo estas contingencias que nos ha traído el tiempo en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Bueno, la están pasando bien, han podido de alguna manera sobrellevar esta situación y no se han visto tan afectados. Bueno, queremos saber y para eso vamos a estar charlando en un ratito con Rubén Guzmán, que es el presidente de la Comisión de Fomento de Lago Posadas. Así es, así es. Ese es uno de los temas
de esta mañana. Exactamente, y más adelante estaremos hablando con una empleada de la sucursal local del Correo Argentino, ¿verdad? Sí, es una trabajadora del correo que además es secretaria adjunta del gremio que nuclea a los trabajadores del correo y de las telecomunicaciones. Vamos a estar hablando porque hay inconvenientes de antigua data en el antiguo también edificio del Correo Central de Río Gallegos. Antes tenía una sucursal que ya fue cerrada en esta misma ciudad y ahora queda el clásico edificio tradicional que está ubicado en la esquina de la Vieja Roca y San Martín, Kirchner y San Martín, pero que desde ayer está cerrado. Bien, el maestro Rubén nos está escuchando. Hacemos referencia a Rubén Guzmán, comisionado de fomento de la localidad de Lago Posadas. ¿Cómo le va, Rubén? Karina Taberne, Claudio Lobos, lo estamos saludando desde aquí, desde Río Gallegos, pero también lo están escuchando en Perito Moreno, en San Julián, Río Turbio y 28 de noviembre, donde distintas radios así nos retransmiten. ¿Cómo está usted y cómo está la gente de Lago Posadas? ¿Cómo está? Buen día, Claudio. Buen día, Karina. Bueno, Hola. buen día para toda la audiencia. Acá estamos, dentro de todo estamos bien. No como queremos, obviamente, porque lo que tendríamos que estar haciendo ahora es estar funcionando con todas las instituciones. Pero bueno, debido a este gran problema, como ya lo conocemos todos, los tiempos en cuanto al clima están muy rigurosos, entonces nos vimos con la obligación para asegurar un poco más la parte de los domicilios, nos vimos con la obligación de suspender las actividades en lo que son las instituciones públicas, ¿no? Ah, por esta situación que están viviendo. Exactamente, sí, por el tema del gas puntualmente, por el tema del gas, para cuidar las reservas del gas. Claro. Lo Sí. mismo ocurrió, entiendo, ayer en Los Antiguos y en Perito Moreno, ¿no? Sí, en distintos lugares, En claro. distintos lugares, porque recordemos que, bueno, ahí provisiona, en el caso de Lago Posadas, Distrigas y es GLP, donde si la ruta se corta también el abastecimiento del gas, ¿verdad? Claro, es así. Nosotros en el día de ayer y hoy decidimos suspender porque en un principio ayer debería haber estado entrando un camión con GLP Claro. y bueno, se hizo imposible con los problemas que están en la ruta, principalmente en lo que es Trelew Comodoro, y después de a momentos también tenemos problemas en la ruta 43 Claro. y también en la 40, que entre Perito y Bajo Caracoles. Claro. Sí. Y de hablar de la sí. 39 después, que va de la 40 a Lago Posadas también, ¿no? Claro, nosotros dentro de todo la que menos problema presentó en este sentido es la ruta 39, Ah, ¿sí? mira vos. Pero bueno, es la que menos problema presentó, ¿sí? Ahora eso sí, ahora cuando empiece a deshielar, Deshielar, claro. bueno, ahí sí se puede complicar parte, Claro. Y es eso en realidad lo que nos preocupa, que pueda entrar el camión. En teoría hoy debería estar entrando un camión, un equipo que en la tarde-noche de ayer habría cruzado entre Trelew y Comodoro. Ah, bueno. ¿Sí? bueno, Así bueno. que en el día de hoy deberíamos estar contando con el ingreso del camión de gas. ¿Y cómo están de abastecimiento, Rubén, allí en Lago Posadas? Lo están cuidando, que es muy importante, pero ¿cómo están? Sí, nosotros tenemos, de acuerdo a los datos que me acercó el gerente de Distrigas de acá, Marcelo Álvarez, sí, nosotros tenemos hasta el jueves, no tendríamos problemas Ajá. con el gas. Bien. Pero cuidando como lo Claro. estamos haciendo ahora, porque si ponemos a funcionar las instituciones Claro. y tenemos casi estamos por sobre los 6.000 litros diarios, Ajá. entonces de esta manera estamos alrededor de 3.500, un poquito más, un poquito menos.
Claro, lo estiran Ah, todo lo que pueden. igual un par de días están ahí al Esa- filo, ¿no? Están al Ujú. filo, no es que tengan. Es eso, es estar al filo, sí. Debió ingresar al menos eran los datos que teníamos, debió haber ingresado ayer, pero bueno, no sabemos por ahí qué sucedió, si el equipo que venía para acá fue a otro lado, o no nos quedó muy en claro eso, pero sí, no es necesario quedar tan al filo porque, Claro. como decimos, ¿no? Son muchas las cosas que pueden pasar en el medio. Entre Totalmente. eso puede haber nuevamente voladeros, las rutas que hoy están abiertas, a lo mejor dentro de algunas horas ya no, entonces Sí, sí, sí. es como estar muy al filo, sí, Claro, claro. sí, sí. El hecho de interrumpir las clases, entiendo que es un recurso y que la urgencia pasa por provisionar de gas a los domicilios, pero Domicilios. bueno, los chicos tampoco tienen que quedarse sin clases, ¿no? Entiendo que son No, recursos. seguro. Claro, Estas son medidas extremas, exactamente. claro. Son medidas extremas que nosotros lo que menos queremos, gracias a Dios, dentro de todos nosotros los edificios escolares acá están bien, están bastante bien, con algunos detalles, pero están funcionales, Claro. Y eso nos da una tranquilidad por el tema de las clases para no perder, al menos por ese motivo, no Claro. perder días. Pero bueno, en este caso no nos quedó otra que asegurar la calefacción para los hogares, ¿no? Claro, claro. Allí en Lago Posadas fue muy significativa la cantidad de nieve que cayó. Mira, nevó te podría decir más que de costumbre, Ajá. porque en nuestra localidad Sí. por ahí suele nevar y suele ir yéndose, como uno dice, ¿no? Ajá. Se va derritiendo y no se acumula tanto. Claro. Esta vez, si bien no se acumuló mucho, no sé, yo calculo entre 10 o 15 centímetros, Sí. se ha quedado por varios días. Por varios días. Después vino el fin de semana que aflojó bastante y ya para ayer anteanoche empezó a escarchar otra vez Claro. y ya quedaron la nieve totalmente endurecida y bueno, tenemos hasta el día de hoy todavía tenemos nieve, pero no por la cantidad, ¿no? No por la cantidad. Claro, las bajas Sí en temperaturas la alrededores. Claro, Claro. Claro. Sí, de acá 50 kilómetros en zona como yendo a Paso Roballo, tratamos de ir el día sábado, creo que fue, tratamos de ir a ver unos vecinos rurales que tenemos Sí. y bueno, llegó un momento que no pudimos, tuvimos que volver, nos encajamos 3 veces Claro. por los voladeros que se forman, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero bueno, teníamos la tranquilidad de que dentro de todo la gente estaba bien, aislados, pero bien. ¿Y hay todavía vecinos de zonas rurales que están en esa misma condición o ya han podido llegar? No, tenemos, ese era el único caso de la estancia El Correntoso, que teníamos al menos nosotros conocimiento de que no estaban pudiendo salir, más allá de que se encontraban totalmente a resguardo, o sea, sin poner en riesgo, digamos, su salud. Claro. Después las otras estancias más cercanas, más allá de que sí, también había cierta acumulación de nieve, pero podían salir. Claro. Bien, bien. ¿Cómo están de producción de combustible? Entiendo que es un servicio privado, pero nafta, gasoil, ¿cómo están en la localidad, Rubén? Sí, mira, en este momento están en condiciones o en parámetros normales, lo que es la estación de servicio. Ujú. Sí, está dentro de todo, Bien. existe el combustible. Ujú. El otro punto que también por ahí nos interesaba era lo viste que acá tenemos el generador con gasoil, ¿sí? El generador de luz. Claro, servicios públicos, sí. Y bueno, eso sí, también servicios públicos, sí. Eso también tenemos hay una provisión de alrededor de 13.000 litros, Ujú. me estaban comentando ayer, y el consumo en este tiempo es de 1.000 litros diarios, así que estaríamos por sobre los 10 días, digamos, Claro. de existencia, y en el transcurso de esta semana también debería estar entrando otro equipo.
Muy bien, muy bien. Claro, ahí tienen un poco más de Margen, reserva claro. y de espalda. De margen, sí, 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 En lo, sí. en lo Ahí que tenemos están bien, más, sí. en lo que están bien, por lo que lo escucho, es en la conectividad, que es fundamental, obviamente, en épocas de invierno, ¿no? sí, Y sí. mucho más si lo comparamos con inviernos de no hace tantos años, 10, 12 años atrás, donde era difícil por ahí entablar una comunicación de estas características con Lago Posadas. Pero bueno, es fundamental el internet y se ve que tienen buen servicio, Rubén. Sí, 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 mira, Claudio y Karina, en estos últimos días, es como todo, ¿no? A veces flaquea por alguna circunstancia u Claro. otra, o sobre todo cuando hay muchos días nublados, empieza a aparecer el problema de las baterías y esas cosas. Ajá. Pero nosotros hoy por hoy, acá hay dos empresas, está Intersat y está Espacios, Ujú. ¿sí? Bueno, hay una que está con algunos problemitas últimamente y bueno, por suerte la otra está funcionando bien. Todos los clientes de la otra empresa están funcionando bien. Por ahora, gracias a Dios, tenemos una buena conectividad. Bien. Rubén, cambiando tema, estamos hablando con el comisionado de fomento de Lago Posadas, ¿no? Exactamente. Obras que quedaron incompletas, que quedaron suspendidas, que han podido retomar respecto de la gestión anterior, pudieron otra vez, están pudiendo otra vez concretarlas, Rubén. Mira, en realidad sí, hemos estado realizando distintas gestiones. De hecho, en la semana pasada tendría que haber estado por Río Gallegos. eh, Tenía una reunión ahí con las distintas autoridades, los ministros. Era precisamente para terminar de definir en cuanto a algunas obras y proyectos para acá, para la localidad. Nosotros tenemos algunas obras que nunca se iniciaron y otras que quedaron inconclusas. Tenemos una lástima de la ruta 39 que va desde la localidad hacia los lagos. Claro. Quedó bastante bien hecha la traza, la apertura de traza, pero faltó el puente sobre el río Furioso. Claro, Bueno, claro. en eso ya hicimos bastantes trámites con la gente del ejército para que venga a hacer un relevamiento y entiendo de que eso ya se lo iba a poner en consideración de las autoridades competentes. Lo contratamos Sí. cuando Después estuvimos tenemos- en el verano allá con Cari, estuvimos de paseo y sí es una lástima porque viene Exacto. muy linda la ruta de allá de la zona de los lagos y corta ahí en el puente, Claro. ¿no? Es que te imposibilita obviamente y no hay manera de Esa- vadearlo al río. Claro, claro, claro. Imagínate, son los vehículos chicos, los vehículos con alguna clase de arrastre, alguna casilla, y ahí ya no se les complica totalmente. Claro, Y es una lástima porque el resto de la ruta está muy bien, está muy bien. claro, claro. Después tenemos la necesidad de viviendas, ¿sí? De viviendas, que no solo para las familias de acá de la localidad que les está haciendo falta vivienda, sino también para poder traer otros profesionales, ¿no? Por Claro. ejemplo, profesionales médicos de la policía, de prefectura naval, que tenemos dos importantes lagos y no tenemos la presencia de prefectura naval en la localidad. Y bueno, ya sabemos, cuando empezamos a hacer esos trámites, los primeros que nos preguntan es si hay vivienda para los agentes. Y bueno, lamentablemente no contamos con vivienda. Entonces, por esos distintos motivos, lo que se necesita, te diría casi en forma imperiosa, es al menos unas 10, 15 viviendas Claro. para la localidad de acá, nuestra del Lago Posadas. Bien. Ujú. Necesitamos un cuartel de bomberos, que no lo tenemos. Y bueno, después la tan ansiada obra nacional, que es el asfalto de la ruta 39, Claro, bajo claro. Caracoles Lago Posadas, que también quedó trunca por el Claro. momento. Necesitamos un albergue, ya sea una construcción nueva o poner en valor alguna parte de la escuela hogar para utilizarlo como albergue. Claro. Y así el tema terminar el tema de las cloacas y todas esas, hay unas cuantas cosas. Sí, Un natatorio estamos gestionando cubierto, casos. un natatorio cubierto, se había inaugurado, pero no estaba en funcionamiento. ¿Cuál es la situación así?
Claro, en este momento, o sea, nosotros cuando nos hicimos cargo de acá de la localidad, eh, nos encontramos con una pileta, Sí. un natatorio con problemas de filtración. ¿Sí? Con problemas de filtración, Claro. en donde, bueno, hay que hacer la reparación, hay que hacer una nueva pintura, Ajá. porque la pintura se la hizo, era nueva la pintura, pero bueno, no sabemos, al menos nosotros, no sabemos bien qué es lo que falló, que siguió con la filtración, ¿sí? Así que por eso en este tiempo está sin ser utilizado ese espacio. Dios, Eh, sí, sí. una lástima. Después otra, una lástima, sí, sí, sí. Pero bueno, queremos lo antes posible, entre tantas cosas que estamos gestionando, queremos poner en funcionamiento, obviamente, el natatorio. Claro. Sí, sí, Y sí, re- por ahí valía, sí, sí, sí. No, termina, Rubén, por favor. No, que quería por ahí aclarar que algunos vecinos, no sé si de dónde escucharon algún comentario, pero que querían, que estaban preocupados porque se iba a tapar la pileta, se lo iba a utilizar para una cosa o para otra, y bueno, que sepan que nadie tiene esa intención, Bien. al menos desde acá, en ningún momento tuvimos esa intención, no Está sé de bien, dónde salió está bien. por Claro. ahí esos rumores. Está bien, Sí. vale la pena la oportunidad, como para poner claridad en ese sentido. Y Rubén, ¿en qué obras han podido avanzar si es que lo han hecho con las autoridades provinciales? Sí, mira, nosotros en este tiempo nosotros hemos tratado de trabajar en obras inmediatas, por ejemplo, ¿sí? Sí. Lo que era el arreglo o el arreglo o completar partes de veredas. Empezamos con la colocación de césped. Cosas así muy inmediatas pudimos hacer, avanzamos bastante en eso. Como te digo, las obras importantes, en la semana pasada tendría que haber estado en Río Gallego, pero bueno, por estas condiciones Claro. también climáticas, se suspendió todo. Claro, Otra sí, cosa sí, que sí. nosotros siempre necesitamos o deseamos acá es la instalación del correo. Tenemos el edificio del correo Claro. hace varios años y nunca se puso en funcionamiento. Bueno, ahora también estamos gestionando para la instalación de un llamado estafeta postal o punto correo, como le están llamando ahora. Claro. Estamos en tratativas con la Ajá. gente del correo, ya que tenemos acá el edificio, ellos pondrían el edificio y nosotros trataríamos de poner obviamente personal y algunos otros servicios desde la Comisión de Ah, bien. Fomento para que empiece a funcionar. Si eso creemos que es cuestión de meses, ya lo tendríamos que poner en ¿Cómo funcionamiento. se hace para despachar bueno, ya no se usa mucho, pero o para recibir una encomienda que la reciben en Perito Moreno y ahí se la llevan? Sí, la trae el correo, están viniendo, el correo que viene acá, el correo argentino deja acá y nosotros, bueno, como para ir cubriendo esa necesidad, desde la Comisión de Fomento recibimos las correspondencias, la paquetería y la entregamos nosotros acá. Ajá. Después también entra a veces Oca, también Andriani y eso lo dejan en un edificio acá particular, privado, que también se presta para prestar el servicio, ¿no? De esa manera. Y después despachar solamente hay que llevar y despacharlo desde Perito Moreno. De allá, claro. Bueno, ahora con esto del punto correo, esos servicios de despachar correspondencias, encomienda, se podría hacer desde acá mismo. Bien. Rubén, le agradecemos mucho por atendernos y en lo inmediato lo vamos a convocar para seguir hablando. Linda charla, gracias. Buen día a usted y a toda la bella Bu- gente de Lago Posadas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Fuerte abrazo para toda esa maravillosa comunidad que bueno, que nos ha dejado su huella, ¿no? Haberla conocido es un antes y un después de ir a Lago Posada, sinceramente. Fuerte abrazo. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias. Hasta gracias. luego. Igualmente, Gracias. Chao, chao. Hablábamos con el comisionado de fomento, el presidente de la comisión de fomento de Lago Posadas, Rubén Guzmán. Y es cierto esto que decía, nosotros pudimos contratarlo ahí in situ, ¿no? Venís por una ruta hermosa, asfaltada, impecable, ancha, buenas banquinas, cuando venís de la zona del lago Pueyrredón, pasás el istmo que divide el lago Pueyrredón del lago Posadas. Sí. Claro, pasás el río Oro que está arriba, bueno, arrancás de ahí, después llegás al río Furioso, y la ruta llega hasta ahí. Es una lástima, porque bueno, es una obra que quedó inconclusa. Claro, sí, tal cual. Y el asfalto que te lleve y que termine ahí, ¿de qué te sirve? Ir hasta el río. No. Lo que querés es hacer todo el circuito, obviamente. Claro, y es una pena. En principio, pensando para los pobladores de la zona, que la usan como servicio, ¿no? Como mejorar la calidad de vida de la zona rural, más que nada así de Lago Posadas y alrededores. Y la otra apostando al turismo. Totalmente. Porque si vos decís, bueno, está todo pavimentado y me largo con el peullocito, me voy, tranqui. Claro. ¿Sabés qué? Pero si está inconclusa esa ruta, ¿de qué te sirve? Claro, ¿no? claro. De la nada misma. Es la nada misma. Sí. Llegás a nada, te quedás ahí. Termina ahí, claro, y ahí se termina. Una pena y una incongruencia también, ¿no? Absoluta. Que haya sucedido eso, como tantas otras cosas y como tantas obras inconclusas. Y además teniendo en cuenta lo maravilloso del lugar. El entorno natural es increíble, tiene una potencialidad suprema, Lago Posadas, vale la pena conocerlo, realmente se van a, no solamente a sorprender, se van a maravillar, bueno, a los que les gusta la naturaleza, disfrutar un poco del agua, del aire libre, la pesca, ni hablar. Vayan, se los recomendamos, vayan tranquilos en verano. Pero los accesos es fundamental. Sí, obviamente. No podés recomendar a alguien de acá, si andate a Lago Posadas, no, si tenés 80 de ripio. Pero si está todo pavimentado, ¿sabés qué lindo plan? Es para ir a pasarte una semanita. Hermoso. Bueno, esperemos que cuando venga aquí Rubén Guzmán, pueda irse al menos con el proyecto de reanudar estas obras que quedaron inconclusas y que son fundamentales. Exactamente. Y también en esto, ¿no? Qué bueno que ustedes que nos están viendo o nos están escuchando se enganchen con esto. Lago Posadas es una comunidad a la que cuesta llegar, esto que decías vos de los accesos, que tal vez está lejos de todo y no están tenido en cuenta o tenida en cuenta esta comunidad, y nosotros queremos brindarle un lugar, saber cómo están, que estamos pendientes de lo que suceda con ellos y que ustedes también se enganchen. Es un lindo ida y vuelta, ¿no? Nos dice María Luz, nos dice qué problema tenían los con los puentes. Está como en la ruta 288 y el puente de la Julia. Claro, tal cual. Bello, Lago Posadas. Dice, perdón, no es la 288, es la que va de Piedra Buena a Gregores. Claro, es esa ruta, sí. Antes, un par de kilómetros antes de la Julia, yendo de Piedra Buena hacia Gregores. Sí. Hace 15 años que... Te entendimos perfecto. Es más, es gravísimo porque pusieron un puente. Hay un puente nuevo ahí, pero nunca se habilitó al tránsito. No entran dos vehículos en el Eso mismo es lo que puente. nos decían en Gregores, que... Eso es lo que nos decían, que no da el ancho del puente y que no permite el paso, por ejemplo, de 2 camiones. Eso es lo que nos decía el gobernador Gregores, pero sí, hace 10, 12 años por lo menos que instalaron un puente nuevo y el desvío está ahí. Entonces pasás por el puentecito viejo. Ocurrieron muchos accidentes trágicos. Tremendos. Tengo 2 contados yo, trágicos por esa situación, que no es menor.
por ese puente y por ese desvío, por ese terraplén mal señalizado, dicho sea de paso, que yo al menos he contabilizado la muerte de 2 personas, 2 santacruceños producto de esa situación. Una persona recuerdo de que venía de Perito Moreno, aquí a Río Gallegos de noche, se lo comió, perdió la vida, y otra persona en ocasión de comisión o de campaña política, recordarán, y lo traigo a la mesa también, fue esa situación, en ese terraplén, cuando el actual intendente Pablo Grasso, en situación de su campaña política, se dirigía casualmente allí a Lago Posadas, y en ese lugar, en ese puente inhabilitado y mal señalizado, fue que una de las camionetas en la que iba Ariel Guerrero. Exactamente. Se comió ese terraplén y bueno, ya sabemos cómo finalizó después de estar 3 o 4 meses internado en el Hospital Regional de Río Gallegos. Y la situación es exactamente la misma. Ni siquiera después de 2 muertes ocurridas por esa situación, y era por esa situación Sí, se ha mejorado, se ha avanzado o se ha hecho algo. Sigue exactamente en la misma condición. Es una ruta nacional, tengo entendido. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema porque nuestro comandante, Brian Álvarez, ya está intentando la comunicación con Cintia Miranda. Cintia es trabajadora del Correo Argentino aquí en la sucursal central de Río Gallegos, además de ser secretaria adjunta del Sindicato de Correos y Telecomunicaciones. Sabemos que desde que asumió Javier Milei, los trabajadores del Correo, al igual que de otras empresas del Estado, no la están pasando bien. Hay achique puntualmente en el Correo Argentino, cierres de sucursales, retiros voluntarios, que de voluntarios lo decimos también entre comillas, con todo lo que eso significa. Pero amén de esta situación y del cierre de sucursales en Río Gallegos, tenemos el cierre de una, sin ir más lejos, pero amén de todo eso, están con problemas edilicios en el edificio tradicional del Correo de Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, el edificio central que está ubicado en la esquina de Kirchner y San Martín. Ayer cerró sus puertas y hoy queremos saber cuál es el cuadro de situación. Por eso saludamos a Cintia, que nos está escuchando gracias a nuestro comandante que ya nos puso a ella en línea. Cintia, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, te estamos diciendo buen día y gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. A nosotros bien, pero queríamos compartir cuál es la situación, que nos comentes en el Correo Argentino, al menos en la sucursal central de Río Gallegos. Bueno, nosotros estamos atravesando ahora la sucursal central. La caldera se rompió, es una caldera que tiene muchísimos años. El arreglo de esta caldera ha sido reclamado por el sindicato hace muchos años, se ha arreglado en las oportunidades que se ha roto. Nosotros ya desde enero de este año veíamos que la caldera ya no daba para más, empezamos a hacer los reclamos correspondientes porque nosotros sabíamos, conociendo los tiempos de la empresa, necesitábamos que en estas fechas esa caldera esté andando. De hecho, en los meses de enero y febrero estuvo rota, pero bueno, como el clima era más cálido, se pudo trabajar. Luego tuvimos que solicitarle nosotros a la empresa, porque no fue por parte de la empresa que salió la idea de que los chicos empiecen a trabajar por turnos, porque ya en marzo y abril hacía frío, y bueno, este fin de semana con las bajas temperaturas no dio para más, y ahora se encuentra sin calefacción, por eso ayer no abrió y hoy tampoco va a abrir al público. No, claramente hicieron caso omiso a su anticipo, ¿no? Fueron parchando. Esto viene hace muchos años, no es desde ahora, eso hace los últimos
años tuvimos muchos problemas con la caldera, no había plata, Sí. no podían invertir, bla, bla. Sí. Bueno, ahora se encuentran en estos meses que es imposible hacer trabajar a la gente así. Aún así las chicas hoy van a trabajar a puertas cerradas, no va a abrir el correo, porque hay que procesar la carga, porque además estamos atravesando un proceso de privatización, porque por más que haya salido momentáneamente de la ley, en diciembre del año pasado empezó un proceso dentro de la empresa donde se fue gente, donde cerraron sucursales, donde tampoco se hizo inversiones en los edificios. Entonces estamos en una situación ya bastante avanzada de esa privatización, concesión. Cintia, volviendo al tema de la caldera, ¿se está trabajando para calefaccionar de alguna manera el correo, para reparar la caldera? ¿Qué les dicen a ustedes? Y al público, ¿qué se les dice principalmente? Sí, están trabajando. Ajá. La verdad es que ese tipo de calderas, porque no es solamente la caldera, para poder modernizar la caldera hay que modernizar toda la estructura, porque el edificio tiene 70 años, con caños de hace 70 años. Entendemos que no es tan sencillo, pero bueno, los reclamos empezaron ya hace casi 8 años de parte del gremio, porque siempre fuimos nosotros lo que le decíamos a la empresa que solucionen estos temas para que la gente no pase frío en los meses de invierno. Claro. Si es el primer año que la pasamos tan mal y sabemos que hay un fenómeno climático, aún así nosotros creemos que se podría haber solucionado antes, que tendrían que haber invertido antes en cambiar todo el sistema de cañerías y demás. Bueno, ahora lo están haciendo, no es tan fácil. Bueno, veremos qué pasa, porque la verdad es que hoy martes tampoco va a abrir la sucursal al público, pero sí nuestras compañeras van a ir a trabajar, porque van a hacer turnos de 3 horas para no pasar frío, porque ese edificio, al ser tan grande, alto, amplio, es enorme, es una ladera. Nos van a garantizar con caloventores que puso el gremio en su mayoría, porque también fuimos nosotros del sindicato los que pusimos los caloventores para que los chicos no pasaran frío. Van a trabajar por turno de 3 horas para procesar la carga, pero la verdad es que tampoco, como la sociedad en sí, tampoco tiene respuesta de la empresa para ver qué otro plan tienen a seguir, digamos. Claro, esto, como dice Cintia, yo recuerdo haber ido a hacer algunos móviles al correo y que entraba y estaban los trabajadores y las trabajadoras haciendo su labor con las camperas, claro. por los problemas que hace años vienen denunciando de calefacción. Es así, tal cual, parche, 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 hasta que después no hay parche que sostenga esta situación. No, claramente. Y lamentablemente, con nosotros en ese edificio hay contratados también, con la amenaza esta que tenemos de que van a bajar los contratos. Tenemos que todas las decisiones que tomamos desde el gremio con los compañeros tienen que ser sumamente medidas también, porque bueno, la verdad es que estamos muy indignados, muy cansados. Nosotros creemos firme que el correo calefacciona cuando está cerrada esa puerta, o sea, un poco con los caloventores. No así cuando está abierta. Bueno, el trabajador otra vez va a poner el lomo, va a ir a trabajar, también los distribuidores van a ir, van a buscar la correspondencia, van a salir a reparto, garantizando que estén el menos tiempo posible ahí adentro, porque no nos olvidemos que no hay agua, los baños están también fríos. Claro. Entonces vamos a poner nosotros otra vez. Perfecto. Atención al público, Cintia. Y la verdad es que hoy sé que no, Hoy no. no sé, hasta este momento no sé, porque recién ahora a las 9 abren, cuál va a ser la situación, pero bueno, también estaría bueno que la empresa como empresa se expida también. Volviendo a la situación en general, tema de fondo del correo argentino, ¿entendés que hay riesgo de que se privatice aún a pesar de haber sido excluida de esta ley bases? Este punto, correo argentino y aerolíneas, parecería que no está en riesgo de privatizarse. Y el mismo gobierno, con diferentes representantes de ellos, estuvieron diciendo que iban a seguir insistiendo con algunos cambios. La verdad es que nosotros, nuestra realidad es que viendo cómo la empresa quedó con todo este proceso de todos estos meses, y es muy difícil ahora remontar porque se fue personal, se cerraron sucursales, ni hablar de que falta de inversión en tecnología, en tomar servicios, o sea, el desguace en estos últimos meses fue tremendo, fue un avance inmenso. Entonces, bueno,
la verdad es que nosotros creemos que van a seguir insistiendo porque ya hicieron todo casi. De hecho, estamos compitiendo, tenemos como cliente a otra empresa de correo, trabajando en nuestras plantas también. Bueno, entonces, como que nosotros vemos otra realidad, percibimos otra realidad, trabajamos a diario. Y sí, creemos que que pueden llegar a insistir porque eso era algo que ya estaba muy, muy avanzado. Se insista o no, se logre o no la decisión o la intención primigenia del gobierno de Javier Milei, ¿entendés que el daño que se ha causado ya al correo argentino a esta altura del partido es irreversible? Y sí, la verdad es que primero en personal se fueron muchísimos compañeros. La primera fue una ola de despidos, se llevó a 400 compañeros. Y luego se fueron 4.000 con retiro voluntario. Y bueno, hemos quedado lo que hemos quedado de pie. Y como te digo, en estas condiciones de trabajo, en estas condiciones de incertidumbre, y lo que más estamos hoy preocupados desde el gremio y con nuestros compañeros es que se bajen los contratos, que en Santa Cruz y Tierra del Fuego, que son los lugares en que nosotros representamos como gremio, la verdad es que se han ido tanta gente con retiros voluntarios que también quedarían las operativas más vacías. O sea que nosotros hoy encontramos de una planta de 17 distribuidores, hoy quedan creo que 7. O sea, y con la misma cantidad de trabajo, hoy los compañeros tienen que trabajar con los plazos de entrega más amplios, menos tiempo, es más difícil cumplir con el cliente, porque hay menos gente trabajando. Entonces, bueno, para nosotros es un dolor enorme que nosotros no podamos abrir lunes, martes y en los sucesivos días, si es así. Nosotros queremos trabajar. ¿Qué pasó con la gente que se desempeñaba, por ejemplo, en la sucursal que tenía el correo aquí en Río Gallegos, en la calle México? Que cerró sus puertas. Sí, bueno, ellos, por suerte, nosotros, el jefe de esa sucursal ya estaba pronto a su jubilación. Sí. Entonces se fue con un retiro, donde le pagaban el 130%, porque los retiros generalmente le pagan un 100%. Estos retiros, la ola de retiros que ofrecieron en mayo, fueron del 100% más un 30%. Entonces hay gente que de 63 a 65 años que se fue con plata como para sustentar esos 2 años. Sí. Porque después se pueden jubilar. Claro. Cuando hablas del 100%, ¿cuál es el parámetro? ¿100% de qué, Cintia? Claro, del retiro original, cuando vos te retirás un sueldo por año, más inflación final. Ahora es de ese sueldo por año le daban un 30% más. Bien. Un sueldo por año trabajado, ese es el parámetro del retiro. Claro. Y nosotros trabajamos muchos años en el correo, la mayoría tiene de la gente grande 40 años de servicio, 39 años de servicio. Claro, en ese caso, sí, el que se está por jubilar, digamos que le sirve un retiro voluntario porque de un par de años ya se jubila y bueno, tiene una retribución mensual, pero en otros casos, bueno, tenés 15, 20 años todavía, por lo menos para seguir trabajando, ¿no? Y acomodarte de alguna manera y proyectar qué hacer con ese retiro voluntario. Pero así todo, Cintia, ¿fueron varios los que nos decías que se acogieron al retiro voluntario? Muchos se fueron con el retiro voluntario, sí. Porque la verdad que también fue bastante fuerte y fue extorsivo. Sí. Imprevisto, porque uno por ahí escuchaba, bueno, nosotros teníamos claro realmente cómo iba a venir las manos, los compañeros quizás tal vez no, y cuando vino esta ola de retiros, de invitación, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos una sucursal, la sucursal de Tres Lagos, a la compañera le dijeron, o sea, mejor que te vayas ahora porque te vamos a cerrar la sucursal y te vas a ir sin un peso. Eso es realmente violento. Agradecemos mucho esta comunicación telefónica, Cintia, te mandamos un abrazo. Vamos a quedar atentos, Cintia, a la novedad y te pedimos que cualquier cosa nos avises porque, bueno, nos escriben gente que nos ve, que nos escucha y que nos dice que tienen que retirar paquetes, encomiendas y demás del correo y recordamos, como recién nos contabas, que tanto ayer, lunes, como hoy, la sucursal, la única que hay en Río Gallegos, está cerrada. Sí, la verdad que sí.
yo lamento, le pido disculpas a la comunidad. Lamentablemente estamos en esta situación y bueno, la verdad es que me gustaría también que la empresa se expida como empresa, que son ellos los que tienen que dar esta respuesta, realidad de organización. Si bien nosotros estamos muy involucrados por el bienestar de los compañeros y demás, son ellos los que tienen que hacer los operativos para que también la gente haga encomiendas. Por supuesto, exactamente. No es la responsabilidad de los trabajadores, sino de quienes tienen a cargo justamente la empresa. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos atentos a cómo evolucione toda la situación. Gracias, buenos días. Ahí hablábamos con Cintia Miranda. Ella es trabajadora del Correo Argentino, en la sucursal de Río Gallegos, la única que quedó, la central, y también es secretaria adjunta del sindicato que nuclea justamente a los trabajadores y trabajadoras de correos y telecomunicaciones. Ayer lunes 24 y hoy martes 25, las puertas del Correo Argentino aquí en Río Gallegos están cerradas. No tienen calefacción, no funciona la caldera, están haciendo turnos hoy por lo menos de 3 horas, pero para trabajar de manera interna. Claro, no sí. están abiertas al público las puertas del correo. Así todos se van a turnar, los trabajadores cada 3 horas van a ir distintos grupos, claro, porque hay encomiendas, correspondencia que siguen recibiendo y que tienen que seguir distribuyendo, Tal ¿no? cual. Porque si no después es un laburo que ya se demora en la entrega, o sea que hay responsabilidad por parte de los trabajadores, que son creo que a los únicos que les importa realmente Claro. la empresa, ¿no? Sí, Claramente es así. Ya lo venían anticipando, ustedes la escucharon. Tuvieron problemas con la calefacción en el verano, pero claro, no se notaba porque no era, digamos, imprescindible. Pero ahora con temperaturas de 15 bajo cero, como tuvimos la semana pasada, imagínate, Es insostenible. es inhumano Claro. trabajar así. Totalmente. Así que bueno, por esta situación, ayer cerrado el correo, increíble que el correo, pleno centro de Río Gallegos, y un edificio emblemático, histórico, pleno centro. Cerrado. Kirchner y San Martín, ex Roca y San Martín, está Ujú. cerrado. Está el mástil Está el principal mástil y y el el correo. como Sí. emblemas de... Es más, hasta el mástil ha cambiado, pero Claro, el correo se sigue mantiene. siendo el mismo. Increíble. Sí. 9 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina. Agradecemos a quienes hacen Dale. posible que estemos al aire aquí de lunes a viernes, siendo la primera mañana de la radio. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán en el centro del Calafate, tienen acceso por la Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Atento a las vacaciones de invierno. Por ahí sale un plancito, fin de semana o semanita en el Calafate, siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan, ¿no? Y las condiciones de la ruta sean óptimas. Te recomendamos Cabañas del Titán. Llama al 2966-530706. El Hostel Titán permanece cerrado por esta temporada turística baja, pero igualmente está dispuesto a recibir contingentes grandes, grupos, delegaciones grandes. Ponele un equipo de fútbol. Bueno, en ese caso llama al 2966-746219 para buscar información al respecto. Loterías para Horas de Acción Social también nos acompaña todas las mañanas para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Este invierno 2024 te queremos ver sonreír.
El Telebingo santacruceño te prepara un especial imperdible. 4 rondas que salen o salen con mucho dinero en efectivo. Y un Renault Sandero 0 kilómetro, como el que estás necesitando. Valor del cartón 6.000 pesos. El lunes 8 de julio, corre a la agencia a comprar tu cartoncito. Sorteo especial del Telebingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Anoche sorteó el Telebingo santacruceño. El acumulado al casillero número 40 quedó vacante, así que de cara al próximo lunes se estará jugando por 10.450.000 pesos a la bolilla número 40. Pero sí salieron los premios y ya se conocen los cartones ganadores de la primera ronda. Por ejemplo, 150.000 pesos para el cartón número 6.706 y el bingo 300.000 pesos para el cartón 7.244. La línea fue vendida en 28 de noviembre y el bingo en Río Turbio. La segunda ronda, la línea, 200.000 pesos para el cartón 1.843 que fue vendido en Pico Truncado y el bingo salió acá en Río Gallegos, 400.000 pesos en este caso para el cartón 5.818. La tercera ronda, línea compartida por 5 cartones, 1020, 1382, 1641, 5459 y 8400. Y el bingo se fue para 28 de noviembre, $500,000 de pesos para el cartón 6671. Y la cuarta ronda, 300.000 pesos también para 28 de noviembre como premio de línea, cartón 6.677 y el bingo se fue para el Calafate. $1,500,000 para el cartón 6.601. Entra a la fanpage de Lotería de Santa Cruz y fíjate que en el extracto oficial puede estar tu cartón que haya sido favorecido con los no ganadores, que son los que cierran cada uno de los sorteos. También sorteó el Rebingo anoche. Quedó vacante el pollo acumulado. El próximo lunes, al casillero número 40, se estará sorteando 14.610.000 pesos. ¿No? Histórico, 14.610.000 pesos. En esta ronda que se juega, la línea de 200.000 pesos se quedó aquí en Río Gallegos, cartón 2.153. Y el bingo, $500,000 de pesos, se fue para Puerto San Julián. Cartón número 5087. Todas localidades a las que llegamos con nuestro programa. Así que también estamos mandando buenas noticias. Por ahí más de un ganador se está enterando a través de la otra gestión. Ojalá. Bueno, ¿cómo le va Fer Tornú? ¿Cómo te va, Fernando? Ahí está. ¿Cómo andás? Un buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, con fiaca y un poco de frío. Pero no está tan frío, ¿eh? No, hoy no, hoy zafamos bastante. Zafamos, Principalmente acá bien. abajo de la boca de la calefacción. Claro, acá no está tan frío atrás. Transpirando como testigo falso, dijo. Claro. ¿Y Nica? ¿Vino? Sí, pero el proceso está en el proceso de mudanza que tiene de atrás hasta acá adelante. Está en la transición. Sí, agarra el mate, lo prepara, agarra la mochila, la copu, todo, y hasta que llega. Bueno, son unos 10 minutos de proceso. ¿Se toma unos mates solos o es como el comandante? ¿Viste? El comandante él llega a las 8, Brian se sienta ahí, mate en mano, termo. No me hables, punto fijo, ahí, generalmente es la computadora y ni lo mires. Sí, sí. No, bien. Con varios amigos que me escriben que siguen sin agua, así que claro. Todo un tema ese. Así que yo por suerte tengo. Sí, pero bueno, después de una hora bastante... Sí, todo un movimiento que se me activa. Todo un movimiento. Bajar la llave de agua, bajar la manguera, tapar con cemento, digamos, todo lo que se pueda. ¿Tuviste que modificar, darle más profundidad a la entrada, al caño? Sí, todo lo que es la entrada a la casa, digamos, bajamos un tramo de 2 metros de manguera de agua, digamos. Tengo 2 llaves, la que está dentro del terreno, digamos, y la que está afuera. También las 2 las bajé. Ajá. A la parte domiciliaria, digamos, la tapamos con cemento, o sea, pusimos cemento. Sí. Antes teníamos como el caminito hecho, viste, del auto, completamos completo para que, porque la manguera va por el medio. O sea, tuviste que hacer una obra nueva prácticamente. Sí. Y afuera le tiramos todo arriba, como viste que viene un relleno de piedras, que igual sirve para el barro, que se tira arriba de la tierra. Ajá. Es como un relleno de piedras que hace que aísle un poquito que el auto más. no se embarre y además aísla un poco más la manguera, así que
el combo se ve que sirvió. Porque, Está bien. y tuve que anular, tenía una manguera de... Capaz le sirve a gente que... Mucha gente usa la típica canilla de patio, Sí. ¿no? Que a veces va el trayecto entre esa canilla y la manguera de la red es corto. Entonces si se congela la manguera de la canilla del patio, toma todo por abajo. Que nos dijeron que podía hacer eso igual y hasta que llega a la canilla, a la manguera de la red y se congela todo. Entonces anulamos la canilla de patio, digamos, la sacamos. Claro. Como para tampoco correr riesgo. Por ahí prefiero eso antes que quedarnos sin agua en invierno. No, más vale, ni hablar. Los que están padeciendo las consecuencias, bueno, de haber recibido ni siquiera viviendas, fueron rotuladas como terrenos con mejoras. ¿Se acuerdan antes que se vaya la gestión de Alicia Kirchner, que el IDUB entregó eso en la zona del barrio San Benito, en realidad es ahí en el límite, ¿no? Sí, sí, era pasando ya San Benito. Pasando San ¿no? Benito. Históricamente entregaron terrenos sin servicio. Bueno, pero entregaron, en este caso eran viviendas que no estaban bien, terminadas. sí. ¿Recuerdan Claro. ustedes? Sí, me acuerdo. Ahí era- Hace 1 y 38. Y decía, en el detalle decía que los que la recibían se tienen que encargar de terminar Claro. todo lo que faltaba. Bueno, no hay un vecino en ese barrio que no tenga problemas con el agua. En general, con el agua, con la luz en muchos casos también. ¿Qué no van a tener problemas si esas viviendas, Claudio y audiencia, estuvieron abandonadas ni fueron terminadas en un lapsus casi de 10 años? Una sinvergüenzura. Esas viviendas comenzaron a hacerse en el gobierno, en el último gobierno de Peralta. Y no se terminaron, pasan los gobiernos de Alicia. En último momento a alguien se le prendió la lámpara porque esas casas iban a ser usurpadas. De hecho, hubieron 2, 3 episodios de intentos de usurpación. Obviamente no cuestionamos sobre la necesidad de la gente de hacerse de un terreno con mejoras, ponele ese título. ¿No? Pero sí del gobierno que las entregó. Sin mejoras, porque el gobierno entregó mucho igual terreno sin También, nada, digamos, sin ningún servicio. Yo me acuerdo que hace unos años le pregunté a Grasso por eso y se enojó porque dijo que peor era no dar nada, digamos. Claro. Que no dan un terreno sin nada, digamos. Claro. El tema es que no hubo planificación para que después, atrás de la entrega del terreno, lleguen los Claro. servicios, porque si no, la gente después termina como ahora, digamos, como puede, sobreviviendo. Entonces, la idea histórica de la política acá era entregar en campaña Esa fue terreno. la política del kirchnerismo y se ve reflejado en varias localidades de la provincia, Piedrabuena, Perito, donde se ve eso. No, entreguemos terreno y después que hagan lo que puedan. después que se arreglen. Es que si uno tiene, si bien esa es una concepción del kirchnerismo de modelo, ¿no? De gestión para algunas cosas, pero si uno se va un poco más allá y compara otras regiones del país, cuando se entrega un terreno, no se lo entregan con servicios, se entrega así, que pasa el gas o que pasa la luz a tantos metros, que pasa la red de agua y vos tenés que hacer las conexiones, ¿no? A tu casa, desde la línea municipal. Claro. Pero en esto hay que ser históricamente, desde el kirchnerismo, desde sus inicios, las casas, nunca existió un seguimiento de la gente del padrón histórico de cuántos años llevaba con la necesidad de una casa. Si eras compañero, departamento, casa, incluso se dieron el tupé hasta ponerle primero Santa Cruz, de tan chupamedia, alcahuete que fueron en principio de los 2000, a un barrio que está del otro lado de la autovía. No faltó algún alcahuete que le dieron casa y le primero Santa Cruz, porque rezaba un eslogan de campaña, de kirchnerismo. En esto hay que tener igual memoria y muchas controversias. Siempre, cada vez que el IDUB entregó vivienda, hubo controversias. Durante el kirchnerismo. Siempre va a haber, digamos, nunca vas a conformar a nadie. En los últimos años, ¿qué hicieron? No. Si usted sospecha de alguien, denúncielo, hágase. En los últimos años. Antes, había de unas casas, de 200 viviendas que se entregaban. Eso lo sabíamos todos. Sí, 20 eran para un amigo diputado, el gato de un diputado. Y además para los punteros, ¿no? A mí me ha pasado en lo particular de conocer una situación puntual que la puedo describir con pelos y señales de una puntera política que tenía una modalidad
le daban casa del IDUB. Sí. Bueno, la tenía, viste que esa casa que quedaba hipotecada, ¿no? Y vos tenías que ir pagando esa deuda, ¿no? Bueno, nunca pagaba la deuda hasta que salía a la casa a ponerle y le hacían juicio un remate. Entonces la vendía por 2 o 3 mangos. Si total después, ya como era muy conocida en este caso de Néstor Kirchner, estoy hablando de él, le adjudicaban otra casa. Es más, le habían adjudicado una casa de 2 dormitorios y no la quiso porque quería una de 3. Y le dieron una de 3 dormitorios también, en una segunda y hasta una tercera adjudicación. Es un caso que conocemos, pero sabemos que... ¿Cuántos? Bueno, en esta la puedo describir con detalle, ¿no? Pero después conocemos muchas. Y la otra... Perdón, estaba hasta blanqueado el famoso cupo político, no sé si se acuerdan ustedes, que poner de unas viviendas de 100 viviendas, había un porcentaje de esas viviendas que no, el cupo político que lo decide el intendente a quién dárselo así a dedo. El intendente con el presidente del Consejo Deliberante, con algún otro funcionario, algún otro punterito por ahí del pueblo decían, no, esto es cupo político. O sea, estaba hasta blanqueado eso. Entonces habían 5 casas, ponele de 100, que no, estas van para fulano, mengano, porque lo decidió así el señor intendente. Y ahora seguramente ahora se presenta otra situación con algunos planes de vivienda o barrios del IDUB. El título de propiedad. El caso del barrio Docente, por ejemplo, si bien hay muchos vecinos que han vendido, pero no sé cómo ha sido la venta de esos terrenos, de esas casas. ¿Por qué? Porque los terrenos están bajo la órbita, siguen estando bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Defensa, perdón. Ministerio de Defensa. El caso del barrio Docente. Claro. Y yo sé que de otros casos más de otros barrios que también están en la misma... No pueden hacerse del título de propiedad. Del título de propiedad. Porque no son titulares de esas tierras. Claro, y el barrio Docente fue entregado a año 99, si no me equivoco, 98, 99, fue entregado al barrio Docente. Imagínate el IDUB, la incapacidad de resolver esos temas de papeles, de traspaso de un ente nacional a la provincia. Chicos, antes de despedirnos, algunos comentarios que hemos recibido. En este caso, información que nos manda Tito Parada, nuestro amigo de Puerto San Julián, que nos pone al aire allí en Radio Líder 101.5, nos cuenta que hay una conmoción muy grande en esa localidad por esta tragedia ocurrida, el fallecimiento de estos 3 jóvenes por intoxicación con monóxido de carbono. Muy jovencitos de entre 19 y 25 años, fueron encontrados ayer. Bueno, esto me dice Tito, ¿no? Una gran conmoción y me ubica geográficamente dónde está el puesto del Toro. Me dice, queda a 150 kilómetros de San Julián, a 5 kilómetros de Tres Cerros hacia la costa. Son jóvenes muy conocidos de San Julián, dice, y hay mucha conmoción aquí en la comunidad. Tremendo, es tremendo. Les mandamos un abrazo enorme. Estaban trabajando por los datos que nos van llegando. No, la verdad es que no quiero especular en esto. Es una tragedia lo que ha sucedido, lamentablemente, pero me contaban que son jóvenes que estaban trabajando allí en la zona, en ese puesto. Una pena, realmente, una pena. Nos vamos. Nos despedimos. Gracias, comandante. Gracias, Brian. Gracias por tus aportes. Hay unos controles. Después te tengo que encomendar una tarea de técnica con Marcelo Zepernik, nuestro artista exclusivo, que está en Córdoba y así todo está disfrutando de unos días con la familia, pero así todo va a salir este viernes. Bueno. Pero primero Marcelo quiere chequear técnicamente algunas cuestiones, así que... Son detallitos. Claro, ¿viste? Él no deja nada librado al azar. Nada. Ni Marcelo ni Brian, sabemos cómo trabajan. Así que... El tándem. Chicos, gracias. Buen programa. Cari, te seguimos. Dale, gracias. Mañana a las 8 volvemos con la otra cuestión. Chau. Fuerte abrazo.